Proverbios capítulo 3. El tema del día de hoy lo puse como título: Hallando gracia y buena opinión de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta escuchar opiniones de los demás, de las personas que nos rodean, de nuestros hermanos, de quizás nuestros compañeros de trabajo? ¿Verdad que nos alegra las opiniones de los demás, que nos digan, bueno, estás haciendo un buen trabajo? O quizás se ve, ¿verdad? Se ve que realmente amas al Señor. Bueno, muchas cosas, opiniones de los demás hacia nosotros, hermanos. Podría iniciar con una pregunta. Nos hemos puesto a reflexionar: ¿qué opinión tiene de Dios sobre mí? Podemos pensar por un momento, ¿qué opinión tiene Dios sobre mí, sobre mi vida? Esta pregunta, hermanos, es de suma importancia. ¿Qué opina Dios de mí, de mi vida? Usted quizás puede decirme o dirigirse hacia mi persona: ¿qué opina Dios sobre de ti, hermano? Puedo también yo decirle a ustedes: ¿qué opina Dios sobre ustedes? Bueno, ahora sí que si nosotros nos podemos meditar conforme al Espíritu de Dios y dejamos con humildad que Él nos muestre realmente, yo creo que Dios nos va a mostrar realmente cómo estamos o qué es la opinión de Dios sobre nosotros. En este día, estoy seguro, hermanos, todos los que estamos aquí, estoy seguro, la mayoría que estamos en este lugar, venimos con un solo propósito: de dar gracias a nuestro Dios. Ya oramos, ya cantamos. Ya le cantamos y decimos: haznos uno en ti. A ti, Jesús, tú que diste todo por mí. Le dimos la gloria, le dimos la alabanza a nuestro Dios, porque estamos conscientes, ¿verdad?, que venimos con ese propósito de adorar a Dios. Darle gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado, por la vida que nos dio, por el perdón que nos ha dado. ¿Cuántos estamos conscientes de el perdón que Dios hizo con nosotros, hermanos? Yo creo que el nivel de pecado que teníamos, hermanos, era muchísimo. Era un pecado bien pesado que ni siquiera podíamos entrar ante la presencia de Dios. Ni siquiera hay un versículo que el rey David dice: abre mi boca para poder cantarte. ¿Por qué? Porque él tenía pecado, ¿no? Y no podía cantarle a Dios, no podía dirigirse a Dios por el pecado que él cargaba o que él tenía. Y así todos nosotros, hermanos. A veces se nos hablaba de Dios y, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado o le pasó algún día, cuando nosotros hablamos de la venida de nuestro Señor Jesús, en este momento pues ya nos podemos alegrar, ¿no? Pero hay momentos que no podemos ni siquiera escuchar eso. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por ejemplo, si usted comparte con personas que no han sido regenerados por Dios, no han sido perdonados por Dios, y tenemos esa conversación de que Jesús viene y dicen: no, ni siquiera hables de eso. Les da temor. Bueno, porque por el pecado que nosotros cargamos, o las personas que aún cargan, que no han sido perdonados. Entonces venimos, hermanos, con ese privilegio, gozosos de poder cantar a nuestro Dios, que ya hemos sido perdonados, pero a la vez también venimos a escuchar de su palabra. ¿Cuántos de nosotros venimos con ese objetivo, con ese deseo en decir: a ver qué Dios tiene para mí el día de hoy? ¿Qué
no el hermano que va a predicar, no, sino que a ver qué Dios me habla el día de hoy. ¿Cuál es su palabra para mí en este día? Venimos con este propósito de oír su palabra, de ponerlo, de abrazarlo y de ser parte de mi vida. Así como Jesús les dijo a las 7 iglesias en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en estos últimos tiempos, hermanos, el Espíritu ha estado hablando a nosotros, a la iglesia de Cristo Jesús. Ha estado hablando. De una u de otra manera te está hablando, te está tocando tu corazón. No endurezcas tu corazón. En nuestro diario vivir, hermanos, ¿cuántos de nosotros, estoy hablando de los que estamos aquí, tal vez hay alguno que nos está escuchando, nos está viendo, de los que estamos aquí, hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros buscamos o vivimos buscando la opinión de Dios sobre mi vida? En la manera que vivo, en la manera que me desenvuelvo, en la manera que comparto, en todo lo que hago, en todo lo que hablo, en todo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros buscamos esa opinión de Dios sobre nuestras vidas? Yo creo que si nosotros vivimos de esa manera todos los días, creo que vamos a vivir de una manera más agradable a Dios. Que Dios, esté sumamente agradado con la vida que nosotros llevamos. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a rendir cuentas. En el Antiguo Testamento dice que dice que el Hijo va a rendir cuentas, el Padre va a rendir cuentas por sí solo, no. Entonces cada uno de nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesús y vamos a rendir cuentas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que no hicimos? Todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. Entonces, si soy hijo de Dios, si soy hijo nacido de Dios, el tema anterior era que Dios nos hizo nacer a través de su palabra. ¿Cuánto escuchamos esa palabra? Entonces, si nosotros ya somos nacidos de Dios, por ley, hermanos, tendría que vivir practicando o desarrollándome en el carácter de mi Padre, aprendiendo a ser como Él. Eso es como cristiano, hermanos, eso debería ser mi meta todos los días. Desarrollándome, aprendiéndome a mi Padre, que es, nuestro Padre celestial, aprendiendo de Él todos los días. Debo de estar reflejando algo de lo que ahora soy como hijo de Dios, como una nueva criatura, como la nueva naturaleza que ya está en mí. Estaré reflejando eso en mi corazón, hermanos, esa nueva naturaleza, la nueva naturaleza divina, el nuevo nacimiento que proviene de lo alto, que ya no es terrenal, aunque seguimos viviendo aún todavía en eso. Entonces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, por ley, hermanos, debo ser diferente a los demás. Debe distinguirse algo diferente en mí que los demás. Ahora sí que por ley. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa experiencia cuando los niños que están aquí no tienen esa experiencia porque nacieron aquí? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa experiencia cuando llegamos a este país? ¿Sí o no? Había o aún todavía hay una gran diferencia a los que ya viven aquí.
luego se nota que somos recién llegados, ¿sí o no? No importando del lugar o del país de donde venimos, pero rápidamente se nos nota que somos recién llegados. Ya cuando empezamos a vivir varios años, ya como que el acento en la manera de vivir ya va cambiando, nos vamos acoplando a este lugar, pero de todos modos hay una diferencia entre el americano y el hispano, ¿sí o no? Hay una gran diferencia. Hoy fuimos a visitar a una iglesia y pues obviamente se vio que éramos los únicos hispanos ahí, eran todos americanos. Éramos los únicos y luego, ¿no? Nos fueron a saludar y nos vieron diferentes. Entonces, hermanos, como cristianos debemos de reflejar esa diferencia como cristianos, como hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó de Jesús? ¿Se acuerdan eso? Cuando Pedro negó de Jesús. Está en Mateo 26, pero nada más voy a mencionar una frase ahí. Dice que cuando Pedro negó a Jesús, unas personas que estaban ahí, ¿ok?, les dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjese nada más. Nada más con la manera de hablar de Pedro, lo delataba. Que era uno de ellos, era uno de los discípulos de Jesús. Solamente con eso, hermanos, con nuestra manera de hablar. Recordemos que en este pasaje dice que Pedro después empezó a maldecir. Entonces con esto puedo yo meditar o puedo reflexionar al respecto de que todos eran mal hablados, ¿no? De 10 palabras, 8 vulgares, 8 palabras vulgares. Entonces, solamente con su manera de hablar lo delataba. Y ahora nosotros, hermanos, ¿cómo convivimos? ¿Cómo nos portamos allá afuera? Y así debemos de nosotros hacer, hermanos, con los de allá afuera. Ser totalmente diferentes. No porque queremos ser, o no porque queremos echarlos de menos, o porque no queremos compartir con ellos, o por decir, no, con ellos no, sino que ser diferentes, que se distingue algo de nosotros a los demás. Y de esa manera, hermanos, vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Yo les invité a que fuéramos a Proverbios. En este versículo tomé el tema del día de hoy. Perdóname que hice una introducción un poquito larga, ¿no? Entonces el versículo del día de hoy nos indica eso, hermanos. Proverbios 3, versículo 3 al 4. Usted podría, ya con leerla usted podría decir, ¿cómo puedo yo hacer para ser diferente? Para dar a conocer que soy ya un hijo de Dios, ya soy cristiano, pues. Sabemos, hermanos, que Dios dice que la obra que ha comenzado en nuestros corazones la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. En Proverbios 3, del 3 al 4 dice: nunca, fíjese, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, no dice memorícela, dice escríbela en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión. ¿De quién, hermanos? Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Ojalá que, hermanos, podemos nosotros entender este principio tan importante. 2 palabras: misericordia y la verdad. Si nosotros podemos llegar a practicar esto, hermanos, creo que vamos a reflejar realmente que somos hijos de Dios. Voy a leer estos 2 versículos en 2 diferentes versiones. Dice, en Palabra de Dios para Todos, dice que el fiel amor, la misericordia lo traduce como amor, fiel amor. Que el fiel amor y la lealtad nunca, dice, te abandonen. O sea, nunca te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbela en tu corazón, así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios. En la traducción Nueva Viviente dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Fíjese, ahí está el esfuerzo de nosotros los cristianos, hermanos. Ahí me dice a mí, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas, te está dando una orden, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, dice. Escríbela en lo profundo de tu corazón. Ahí, fíjense, si nos damos cuenta, ahí el escritor a los Proverbios nos está dando una orden a nosotros. Y dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Esto, hermanos, no es tan complicado, ¿verdad? Sino lo podemos verlo de esta manera. No es tan complicado, es sencillo la palabra de Dios. Misericordia y verdad, nada más eso. Que nunca se aparten de nosotros. Tenemos que tener presente la misericordia en nosotros, hermanos. Las otras versiones las traducen el amor, la lealtad, amor y lealtad. Dice que tenemos que escribirla en lo más profundo de nuestro corazón. Es aquí, hermanos, donde debemos desarrollarnos para tener la buena opinión de Dios sobre nosotros. ¿Usted quiere eso, hermanos? Yo sí quiero eso. Yo sé que me va a costar, siempre lo digo, sé que me va a costar. Es un esfuerzo, hermanos. Es despojarse de uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Las otras versiones cambian un poco el sentido de las palabras, pero no cambia o no se pierde el mensaje original. La Reina Valera dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Apartar significa dejar, abandonar, aplazar, renunciar, soltar. Entonces, con este significado, el escritor a los Proverbios, que es Salomón, se dice que Salomón, nos está diciendo que no, dice, no, nunca abandones, nunca abandones, nunca, no te dejes de la misericordia, nunca renuncies de la misericordia, no te sueltes así, bien agarrado, no te sueltes de la misericordia y la verdad. Es para una orden para nosotros, es una instrucción para nosotros, hermanos. No te sueltes. Ahora, ¿qué tanto hay de misericordia en nosotros, hermanos? O mejor dicho, ¿qué tan misericordioso soy yo con los demás? Podemos pensar y meditar un poquito al respecto de esto. Con la ayuda del Espíritu de Dios, usted va a tener la respuesta.
qué tan misericordioso he aprendido a ser, hermanos. He tenido misericordia. Vamos a Malaquías 6:8. Malaquías 6:8. Ahí, hermanos, si venimos con este deseo de escuchar a Dios, Dios nos va a hablar el día de hoy. Oh, perdón, es Miqueas, perdón, ya. Miqueas, no es Malaquías. Gracias, hermanos. Ya con la mirada ya supe. Es Miqueas 6:8. Digo, mi Biblia le faltaron hojas, me dijeron ahí. Ok, Miqueas 6:8. Leamos con atención. Dice, oh hombre, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Dice, oh hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia y amar misericordia? ¿Y qué dice? Y humillarte ante Dios. En Dios habla hoy, dice, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. No, en este versículo, hermanos, se queman todos los fusibles. Ya no podemos, bueno, los que podemos entender realmente lo que quiere decir aquí, hermanos. Con esto podemos ponernos de rodilla y decir, Señor, hay mucho de qué aprender. La misericordia, ya casi la mayoría de nosotros sabemos el significado. Viene de la palabra chesed, significa clemencia, piedad, compasión, ternura, amor intenso, fidelidad. Se podría traducir también como buena voluntad. Sin embargo, en algunas ocasiones, la idea principal denota fidelidad. Entonces, hermanos, esto significa la misericordia divina de Dios con nosotros. En Salmo 136, usted puede leerla en su casa, porque son varios versículos, y yo creo que los que leemos la Biblia, más o menos nos damos idea de qué se trata el Salmo 136. En Salmo 136, hermanos, aparece 26 veces esta frase: para siempre es su misericordia. El Salmo 136 empieza de esta manera: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y luego dice, para siempre su misericordia. Y así avanza todo el capítulo 136. El que no me quiere abandonar es la tos. Ojalá que así sea la misericordia. Salmo 136, y lo podemos ver ahí, hermanos, casi todo el capítulo. Alabar a Dios de los dioses,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa hasta el versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Jesús, hermanos, cita Oseas 6:6 cuando dice, porque misericordia quiero. ¿Cuántos sabemos de esto? De lo que dijo Jesús. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Eso él lo dice en Mateo 19:33. Entonces, con esto, hermanos, podemos ver qué tan importante es la misericordia. ¿Qué tan importante es la misericordia, hermanos? Y en Mateo 23:23 podemos ir ahí. Jesús califica a la misericordia como uno de los aspectos más importantes de la ley. Mateo 23:23. Ya sabemos que Jesús dijo, yo no quiero sacrificio. O sea, podemos hacer cualquier cosa, hermanos, todo de lo que usted puede hacer, llamando o puede llamarse sacrificio. Puede abandonar, puede dejar de hacer cualquier cosa, puede hacer muchos sacrificios para Dios, pero si no tenemos misericordia. En Mateo 23:23 dice Jesús, leamos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis, ¿qué dice? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Misericordia. También el significado de misericordia, hermanos, también generalmente se traduce como santo. También se traduce como consagrado. También se puede traducir como dedicado o buena persona. Es la misericordia. ¿Por qué? Que entonces vamos a contradecirnos si decimos somos buenos y no tenemos misericordia. Somos santos, pero si no tenemos misericordia o no amamos. Puedo decir estoy dedicado nada más para Dios, pero si no tengo misericordia. Voy a leer algunos versículos donde aparece esta palabra aquí, chasid. ¿Ok? Chasid. En Salmos 4:3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, aquí traduce esta misma palabra que se traduce misericordia como piadoso. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. La palabra piadoso. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, ahí está traduciendo santo, vea corrupción. Salmos 18:25 aparece esta misma palabra aquí cuando dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta misma palabra chasid, hermanos. Jeremías 3:12. Vamos a leer Jeremías 3:12.
Ahí dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. El día de hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que es su misericordia de Dios es la que nos tiene el día de hoy aquí? Del domingo pasado a este domingo, ¿cuántos pecados no cometimos? Con pensamientos, con palabras, y muchos. Pero es gracias a su misericordia, hermanos. De aquí, hermanos, la misericordia es una de las cualidades que Dios espera que nosotros atesoremos, que también nosotros como sus hijos seamos como Él, misericordiosos. Misericordiosos, hermanos. Podemos ver estas cualidades, si tenemos estas cualidades en nosotros, del significado de la misericordia, hermanos. Somos piadosos con los demás, tenemos compasión por los demás, tenemos ternura por los demás, amor, fidelidad, somos fieles, somos bondadosos. También la misericordia en otros significados significa compromiso. Estamos comprometidos con el amor, en amar. Somos consagrados, somos dedicados a la misericordia. Somos buenas personas. Ya hemos leído, hermanos, que Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia, que nosotros mostremos misericordia. Mateo 23:23 dice que es uno de lo más importante de la ley. Mateo 23 dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muchas veces hemos pedido gracia de nuestro Dios. Muchas veces hemos pedido quizás peticiones para nosotros, para nuestra persona, pero tal vez nosotros lo que pedimos no hemos podido dar. No está en nosotros la misericordia. Tenemos que practicar la misericordia, hermanos. El versículo que estamos estudiando dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. El rey David dijo: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Es otra de los atributos, o mejor dicho, es otra palabra que tenemos que estudiar aquí: la verdad. Ya conocimos la misericordia, ahora la verdad. Y aquí el rey David dice: enséñame tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces aquí, hermanos, significa que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser enseñados, pero también tenemos que ser humildes para aprender. Si nosotros no tenemos ese carácter, podría decir, o ese sentir de querer aprender, hermanos, no vamos a poder ser enseñados. ¿Qué tan importante es este otro principio, la verdad, en nuestras vidas? Que va junto, de la mano. En la Biblia siempre a veces
encontramos misericordia y verdad. Misericordia y verdad están unidas. El salmista dice, enséñame. La palabra verdad traduce el significado como fidelidad, autenticidad y lealtad. Entonces ahora ya cobra un poquito sentido. ¿Por qué misericordia y verdad están pegadas? Porque aquí la verdad, el significado significa fidelidad, autenticidad. Entonces, si nosotros no tenemos amor, no somos compasivos, no amamos con autenticidad, de nada sirve. Si no somos leales, de nada sirve. Aquí podemos ver la grandeza de Dios, hermanos. Y también podemos ver qué grande es nuestro desafío para madurar y ser como Él. Es un desafío grande. Cuando meditamos, hermanos, o cuando yo medito, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa tarea de meditar? O a veces pasan cosas en nuestras vidas y no reflejamos o no reflejo la misericordia hacia los demás. Y ahí cuando el Espíritu te dice, ¿qué estás haciendo? En ese momento, hermanos, si usted está consciente de lo que tan importante es la misericordia, si nosotros ya somos hijos de Dios, la misericordia hacia los demás. A veces no tenemos paciencia con los demás, no tenemos amor con los demás. Y podemos decir, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. No sé si usted ha podido meditar en esto, hermanos. Si es que realmente estamos buscando la aprobación de Dios, buscando la opinión de Dios sobre nuestras vidas en nuestro diario vivir. Y cuando cometemos, porque sí cometemos errores, en la manera que nos dirigimos hacia los demás, podemos pedir perdón en ese momento y decir, ay de mí. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se ha podido usted a meditar, hermanos, si nosotros realmente, si Dios alejara por un momento su misericordia hacia nosotros, hermanos, nosotros como cristianos que somos? Con todos los errores que cometemos todos los días, ¿será que todavía estuviéramos vivos? No veamos a los demás. Pongamos nuestra vida ante los ojos de Dios y decir, qué tan grande es tu misericordia, Señor. Qué tan misericordioso has tenido o has estado o has sido conmigo, Señor, porque yo no lo soy. Entonces, hermanos, la palabra verdad, vuelvo a repetir los significados, significa estabilidad, confiabilidad, significa justo, también significa firmeza, estar firmes. Esta palabra viene de una palabra que significa o se dice emet. Significa estar firmes, permanecer y establecido. Entonces esta palabra encierra, queridos hermanos, firmeza, seguridad. ¿En dónde? En Dios, en la misericordia, estar firmes.
Si vamos a perdonar porque Dios nos ha perdonado, así dice la Biblia. Debemos a perdonar a nuestros hermanos como Dios nos ha perdonado, con firmeza, verdad, honestamente. David oró para que la verdad de Dios lo preservara, hermanos. Salmo 40:11 dice: Jehová, no retengas de mí, fíjese qué es lo que dice aquí, no retengas de mí tu misericordia o tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Ahora podemos entender por qué, por el significado de la verdad, por qué el salmista dice: Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad. Está diciendo: Señor, tu amor, tu bondad, tu ternura, tu piedad, no lo retengas. Seas fiel a tu misericordia, sea auténtico, sé certero. Ahí quédate establecido en tu misericordia hacia mí. Seas justo, seas firme con tu misericordia hacia mí. Imagínense, hermanos. Esto dice muchas cosas. La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes, hermanos, del carácter de Dios. Y debemos de ejercernos en este carácter. Ambas involucran acciones, así como también actitudes. Una persona misericordiosa no solamente siente amor, además actúa con lealtad y responsabilidad. Es lo que quiere decir misericordia y verdad. Una persona veraz no solo cree la verdad, también trabaja para lograr justicia por otros. Palabras y pensamientos no son suficientes aquí, hermanos. Nuestras vidas revelan si en verdad somos misericordiosos y piadosos, si somos leales, si somos fieles, si somos auténticos, si somos certeros, si estamos bien establecidos, si somos como cristianos, somos confiables, somos justos. ¿Están mis acciones a la altura de mis actitudes, hermanos? No, humildemente voy a decir que no. Muchas veces mis acciones no son como mis actitudes. Es ahí donde digo: Señor, perdóname. Te admiro, Señor. Porque si tú fueres como yo soy, yo mismo ya no existiera, ya no estaría. La Escritura, hermanos, habla de buscar varones de verdad. En Éxodos 18:21, vamos a leer Éxodos 28:21. Dios, ¿se acuerdan de ese versículo que dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Dios busca eso en nosotros, hermanos. Que seamos verdaderos, que seamos íntegros, que seamos auténticos. Éxodos 18:21. Tal vez algunos dirán: no, pues este es el Antiguo Testamento. Eso ya quedó atrás. Ahora es el Nuevo Testamento, ¿no? Éxodos 18:21. ¿Ya estamos ahí?
Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Y vamos a subrayar lo que viene, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares o de centenas, de 50 y de 10. Varones de verdad, hermanos. Seamos o busquemos ser varones de verdad, pero que tampoco olvidemos la misericordia. Seamos fieles, seamos amorosos, tengamos clemencia, compasión, ternura, amor intenso, santos, consagrados para Dios, dedicados para Dios, pero también leales, fieles, auténticos, certeros, bien establecidos, hermanos, justos y firmes. Entonces vamos a ser varones de verdad. Sabemos, hermanos, que nosotros servimos o amamos al Dios verdadero. Y obviamente Él tiene todas estas cualidades de ser verdadero. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Y su ira, fíjese, dice, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. A ese Dios amamos, a ese Dios servimos, y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos de esa misma manera. Curiosamente, buscando en el diccionario esta palabra verdadero o verdad, que significa, o mejor dicho, que proviene de una palabra hebrea, emet, se escribe con la primera, fíjese, la primera, la última y la letra central del alfabeto hebreo, emet, que significa verdad. Por esto dice que los rabinos hebreos concluyen que la verdad constituye el sostén del principio y el fin de toda la creación, o sea, Dios, así como de todo lo que ella encierra. La palabra emet, que significa verdad. Esto es lo que Dios pide de nosotros, hermanos: misericordia y verdad. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, hemos leído en Lucas 10, vamos a Lucas 10, Lucas 10:25, ¿cuánto hemos leído esta historia del buen samaritano? Se han estudiado, se han hecho muchos temas al respecto de del buen samaritano, un sinfín de temas, hermanos. Lucas 10, no vamos a leer toda esta historia, pero sí podemos hacer un breve resumen. Usted también en su casa lo puede leer y Dios le puede hablar en ese sentido, ¿no? De su misericordia. Lucas 10, versículo 25. Ahí vemos el título, dice El buen samaritano. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, dice: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tal vez alguno de ustedes tiene esa pregunta. Él dijo, fíjense, leamos lo que dice Jesús. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí, hermanos, en esta pregunta hay algo muy importante. ¿Cómo leemos? Según en la manera que nosotros leemos, vamos a recibir o vamos a entender la palabra de Dios. Me estaba acordando que teníamos una conversación con, no sé dónde fue, pero me acuerdo que el hermano Alejandro decía, es que no entiendo cómo algunos hermanos estamos leyendo la misma Biblia, no entiendo cómo es que hacen lo que hacen, ¿no? No sé quiénes estaban ahí. Y entonces, aún todavía tengo la respuesta que yo le dije, es que dependiendo qué hay en nuestro corazón, de esa manera vamos a entender. Vamos a agarrar la escritura para nosotros. Entonces aquí, hermanos, es algo muy importante, lo que Jesús le dijo a este fariseo, o ese intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás, fíjese, las mismas palabras, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido. Jesús respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero ahora fíjese, ¿dónde está el problema de algunos de nosotros? En el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, ahí está el problema, hermanos, cuando leemos la Biblia. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que cada uno de nosotros aquí sabemos quién es nuestro prójimo, ¿no? Si no sabemos, hermanos, tiene una tarea ahí para leerla. Del versículo 25 al 37, capítulo 10 de Lucas. No vamos a entrar en detalles, lo que Jesús narra después ahí. ¿Quién es el prójimo? Pero vamos a quedarnos con esto. Dice que Jesús le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Es la misma escritura que leemos hoy, el día de hoy. Es la misma Biblia que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos aquí. ¿Cómo leemos? Y ahora, cuando leemos, ¿cuáles son nuestras justificaciones? En el versículo 36 al 37, Jesús le hace una pregunta ahí al intérprete. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó, fíjate, ¿qué usó? De misericordia con él. Si nos damos cuenta, hermanos, en lo que le preguntó Jesús al maestro o al intérprete de la ley, si podemos ver ahí no menciona la palabra misericordia, pero está encerrado la misericordia en el primer mandamiento. No aparece la misericordia, pero él mismo, cuando Jesús le hace la pregunta, dice, ¿quién pues de estos tres te parece, ni Jesús lo menciona, fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, no sé si estoy leyendo bien. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo,
el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo otra vez: ve y haz tú lo mismo. Por eso Jesús, en otra parte que ya lo leímos, dijo que esto es lo más importante de la ley, hermanos. El versículo que estamos estudiando dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí hay otra palabra, atar, que proviene de la palabra kasar, que significa sujetar. También significa ligar, o sea, ligarse, estar unido, estar ligado. Y esta palabra kashar la podemos encontrar en 1 Samuel 18:1, y ahí aparece con la palabra ligada. La palabra ligada. En 1 Samuel 18:1 podemos leer este versículo, no sé si usted puede ir ahí. Aparece la palabra atar, pero con otro sinónimo. Ligada. Primera Samuel 18:1. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, está hablando del rey David y Jonatán, el alma de Jonatán quedó, ¿qué dice? Ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahí está la palabra atar, hermanos. Entonces, aquí podemos entender lo que el escritor a los Proverbios nos está diciendo. Átalas a tu cuello, o sea, aférrate a eso, únete a la misericordia, que no se aparte de ti, que ya lo estudiamos, la palabra apartarse. Lígate a eso, ligado, ser uno, como lo cantamos, uno en ti, así, hermanos, en la misericordia. O sea, no te sueltes, estar ligado ahí. La palabra atar o atarás también aparece en Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel los mandamientos. Deuteronomio 6, 5 al 9, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y después dice, y las atarás como una señal en tu mano. Estar ligado a eso, hermanos, es lo que está queriendo decir aquí. Y después dice, no solamente tenemos que estar ligado a estos dos atributos de Dios, hermanos, tenemos que escribirla en la tabla de nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón. En otra versión dice, escríbela en lo profundo de tu corazón, para que no se te olvide, que esté escrito ahí, en nuestro corazón, hermanos. El salmista dijo, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Porque es muy importante esto, hermanos, la palabra de Dios que esté en nuestro corazón.
En Isaías, lo voy a leer en otra versión, dice, habla de atesorar la ley de nuestro Dios en nuestro corazón, atesorarla, amarla. También dice que la palabra de Dios o la ley de Dios es como la miel, dulce a nuestro paladar. En Isaías 51:7 dice, escúchame, ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. Pero para eso, hermanos, tenemos que atesorar, estar ligado, tenerla escrita en nuestros corazones. ¿Qué tan importante es para nosotros eso? Recuérdese que también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice que la palabra, hermanos, está muy cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón, para que la cumplamos. Para que la cumplamos. Entonces, esta palabra, al llegar al corazón, las características forman una parte de nuestra personalidad, hermanos. Pero tenemos que tenerla en nuestro corazón. Tenemos que hacerla nuestra. La misericordia y la verdad, que ya sabemos el significado. Tenemos que atarnos a ella, no apartarnos de ella. Escribirla en nuestro corazón. Y Pablo, hermanos, vamos a 2 Corintios, Pablo hace una alusión a las tablas de nuestro corazón humano, que ahí dice que están escritas, están firmadas por el Espíritu Santo como una carta que es leída, hermanos, para los hombres, para que eso demuestre que somos y que demos testimonio de Dios. En 2 Corintios 3:3 empecemos en el versículo 2, si gustan. Dice, nuestra carta, ¿qué dice? Sois vosotros. Por eso dice el proverbio, dice que tenemos que escribirla en lo más profundo de nuestro corazón. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Quién necesita una carta de recomendación? Bueno, nuestras vidas, hermanos. Con nuestras vidas. Dice que está escrito no con tinta, sino que con el Espíritu de Dios vivo, no en piedras. Y después, para ir al final, dice el proverbio que estamos estudiando, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Al mostrar las cualidades de la misericordia y la verdad, hermanos, que es autenticidad, no la falsedad. Si hay autenticidad, pues también hay falsos. El cristiano ganará el favor ante los ojos de Dios y los hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos leído cuando Cristo Jesús dice que creía en gracia?
Así debemos de nosotros crecer, hermanos, en gracia, porque ese es el versículo que estamos estudiando. Dice, Proverbios 3:3 dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso nosotros debemos de hacer, hermanos, crecer. No quedarnos en un solo nivel. Tenemos que crecer, avanzar espiritualmente. Avanzar. Y en la Biblia también hallamos hombres que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Está Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otra versión dice, sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Es la palabra gracia. Para poder entender un poquito la palabra gracia, significa agradecimiento, significa bondad, significa hermosura. Entonces vamos a recibir hermosura de parte de Dios, encanto, atractivo, amabilidad, afecto. Entonces, imagínense, ¿cómo seríamos como una carta escrita si somos unos cristianos amargados, hermanos? Dice que tenemos que vamos a ser amables, con hermosura, con bondad, actitud amable, también misericordioso, fíjese, hacia alguien, tener compasión, otra vez lo mismo, e inclinarse favorablemente hacia algo o a alguien. Es la palabra gracia aquí, una vez más. Y opinión, a ver, ¿qué podemos entender? Que dice que al tener la misericordia en nosotros, al practicarla, vamos a recibir gracia de Dios y también su opinión. ¿Qué podemos entender con opinión? La opinión significa aquí inteligencia, significa cordura, significa acuerdo, significa entendido, entendimiento, inteligencia, significa prudente, también sabiduría y sentido. O sea, ya no es solamente lo que Dios piensa de mí, sino que voy a recibir todo esto, hermanos. Entendimiento de su palabra. Voy a ser más inteligente, obviamente, como cristiano. Voy a ser más prudente. Voy a tener más sabiduría. Sentido también. Todo esto significa opinión en el original. También significa discernimiento. A veces nosotros oramos por discernimiento y a veces pues no la tenemos. Aquí está la respuesta, hermanos. Prudencia, capacidad para entender. Fíjense todo el significado de opinión de Dios que vamos a recibir. Vamos a recibir prudencia, capacidad para entender, inteligencia, sabiduría. Vamos a ser cuerdos, entendidos. Por eso el escritor de los Proverbios también dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Proverbios 12:8. Entonces, hermanos, esta es la manera de hallar gracia, buena opinión ante los ojos de Dios. Pero ya sabemos qué significa la palabra opinión aquí: inteligencia, cordura, acuerdo, entendido, entendimiento, discernimiento, capacidad para entender. Esta es la manera, hermanos, de hallar gracia y buena opinión de Dios. Entonces, aquí se refiere, hermanos, que la vida
de nosotros que servimos a Dios, tenemos que buscar esto o tenemos que practicar esto de la misericordia. Tal como es Dios, así nosotros debemos de manejarnos en nuestra vida cotidiana. Pero aquí, hermanos, surge otra pregunta. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Muchas veces estamos orando, ¿verdad? Y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios, muéstrame, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Ahí mismo, hermanos, en Proverbios, vamos a leer todo el capítulo, no todo el capítulo, perdón, unos versículos más, en Proverbios 3, y pues se puede poner de pie. No sé si ha quedado claro el mensaje, hermanos. Espero que sí. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y es una gran responsabilidad, hermanos. Requiere una gran responsabilidad de todos nosotros como cristianos. Y creo que ha llegado el momento de nosotros reflejar eso, hermanos. No importa de lo que nos hayan hecho, no importa cómo son las personas con nosotros, los hermanos, vamos a ser misericordiosos. Vamos a practicar la misericordia, la verdad, en la que se refiere en este capítulo, hermanos. Vamos a ser honestos, amorosos, compasivos, santos, consagrados, leales, fieles, auténticos, certeros, confiables, justos y firmes. Entonces ahora, ¿cómo puedo saber si estoy buscando la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Proverbios 3, vamos a leer del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor mi Dios, ayúdame, Señor. Sé que me hace falta mucho, Señor mi Dios. Sé que ante ti soy un libro abierto, Señor. Y tú sabes todos mis defectos. Tú sabes todo de mí, Señor. Tú sabes mi carácter. Tú sabes mi falta de amor, mi falta de paciencia, mi falta de misericordia. Tú sabes todo de mí, Señor. Y cuando medito de mi vida, Señor, lo único que puedo hallar o lo que puedo ver son mis defectos, Señor. De lo vil que soy, de lo inmundo que soy. Pero gracias a tu Hijo, Señor Jesús, como dijo Pablo,
Gracias a su sangre, gracias a su perdón, Señor. Hoy soy un hijo tuyo, pero la tarea, mi misión en esta tierra no ha terminado, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a reflejar lo que eres tú, Señor. Por favor, te pido, Señor, mi Dios. Dame de tu gracia, dame de tu aprobación. Dame de tu opinión, que es sabiduría, entendimiento, discernimiento. Todo eso, Señor, lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdame, Señor, mi Dios. Yo sé que tú, Jesús, lo dijiste. Todo aquel que pide se le dará. Usted, hermano, usted pídele ahí. Sabemos que somos imperfectos. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree que es justo o cree que está firme, que mire que no caiga, Señor. Todos, hermanos, todos tenemos defectos, todos somos imperfectos. Y gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, es que nosotros podemos hacer las cosas diferentes cada día. Está en nosotros. Está en nosotros, hermanos. Gracias, Señor mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a esta congregación, bendice a todos, hermanos, los que nos están escuchando, los que están aquí en este lugar, los niños, los jóvenes. Bendícelos, Señor mi Dios. Te alabamos. La honra y la gloria es para ti. Dale un aplauso, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El aplauso es para ti, Señor. Gracias, Señor.